Buen día, ¿cómo estás? Un placer estar contigo. Sabés que para mí fue una alegría verte en pantalla. Sé que sí me consta y me debes un café, Beatriz, ¿eh? Tenés que venirte a Sí, tomar un voy a café ir a acá. piso, sí, Bueno, sí, sí, a tomar un café dale. contigo. Ahora estoy con mate, Ahora estás mira. con mate. Tomando vos sola, me imagino, ¿no? No se comparte ahora el mate. Yo sola, yo Vos sola. sola, está bien. Bueno, Beatriz, ha sido intenso el día de ayer. Le entregaste a los legisladores esta ley urgente, que como decía recién, son 502 artículos ahora, después de la consulta con los gremios, con la coalición multicolor allí. Eh, la idea y la pregunta es, ¿sigue siendo en calidad de borrador que se entrega ahora a los legisladores de la oposición, que en las últimas horas han dicho que es inoportuno el momento para estudiarla? Es decir, la pregunta es esa, si sigue siendo en calidad de borrador, es decir, ¿se podrán a partir de la devolución hacer cambios? Y si las organizaciones sociales que tanto han reclamado una participación también van a estar contempladas en estos intercambios previo al ingreso parlamentario. A ver, Claudia, este es el texto definitivo en que cuando el señor presidente decida va a enviar al Poder Legislativo. Ustedes saben que el contenido de la ley de urgente consideración tuvo que ver con la campaña electoral y nuestro programa de gobierno. En enero, el señor presidente decidió dar a conocer ampliamente el texto que se tenía en ese momento y allí no solo tuvieron acceso legisladores, legisladores que iban a asumir posteriormente los partidos políticos, sino también, y, y me consta porque acompañé al presidente en más de una oportunidad, se recibieron delegaciones bien diversas, en un proceso bien interesante de democracia directa y de transparencia. Todo el mundo tuvo el texto, se puso en la página de presidencia y todo el mundo pudo considerar aportes, críticas que tenía que hacerle al anteproyecto. Y bueno, y fue una instancia que llevó precisamente a hacer ajustes. También es verdad que, como se sabe, el señor presidente había dicho que ni bien instalada la legislatura en marzo, se iba a enviar el proyecto de ley. Sin embargo, a raíz de la coyuntura que estamos viviendo, obviamente esto no aconteció. Independientemente de eso, obviamente se siguió trabajando, se llevó adelante un texto que es el definitivo y el presidente en horas de la mañana de ayer, con quien ustedes saben, hemos estado hablando de diversos temas, entre otros el tema de la ley de urgente consideración, entendió oportuno, visto que ya estamos en abril y que era bueno que los legisladores en esta suerte de impas relativo, porque el Parlamento ha trabajado, por ejemplo, cuando se aprobó el fondo COVID para el COVID-19, era importante que los legisladores de todos los partidos ya tuvieran el texto. Esto Bien. no significa que el proyecto de ley, Claudia, haya ingresado formalmente al Palacio, que le demos trámite y que se inicie entonces el proceso de estudio de este anteproyecto formalmente, sino Perfecto. que se está dando conocimiento del texto ampliamente y por supuesto después, cuando se proceda a dar ingreso, no sabemos aún en qué fecha, de este proyecto de ley, ya se conocerá el texto y obviamente tendrá el tratamiento legislativo que tienen todos los proyectos de Perfecto. ley. A ver, Beatriz, entonces el proyecto está cerrado, así se le entrega a la oposición. ¿Y cuál es el margen entonces de esta instancia de devolución, de opinión? Es decir, si está cerrado, va hacia el Parlamento y la discusión se da en el Palacio. No antes, Exacta, no habrá un intercambio, tampoco con las organizaciones sociales, que de algún modo igual siguen reclamando el poder haber planteado alguna modificación, algún inciso de esos y, artículos. y lo van a hacer, Claudia, porque lo que resta ahora es, una vez que el presidente envíe al Poder Legislativo este proyecto de ley, como pasa con todos los proyectos de ley,
se tendrán instancias donde los parlamentarios recibirán aportes, recibirán corporaciones, diversas delegaciones, y se hará lo que se hace siempre en el estudio de un proyecto parlamentario. Igual ¿verdad? se insiste desde la oposición que no es oportuno, no es el momento en medio de una crisis sanitaria el estar poniendo energía en un proyecto de ley que quizá podría haberse esperado un poquitito más. ¿Qué motiva la decisión de hacerlo en este momento? Uno se pregunta quizá que está apurado por las necesidades que hay en el ámbito de todo lo que es la ley sobre seguridad y, en fin, que hay modificaciones que la sociedad está pidiendo y se necesitan. La pregunta es entonces, ¿cuál es el móvil para hacerlo hoy, para hacerlo mañana, para que la discusión se instale simultáneamente a todo este problema con el COVID-19? Bueno, en primer lugar, yo no le pregunté al presidente por qué decidía llevar adelante esta comunicación y este aporte a que se conociera antes el proyecto, porque me parece que en primer lugar está en todo su derecho, fue ampliamente anunciado y en términos de oportunidad, me parece que es una gran oportunidad para que los legisladores en este proceso donde el Parlamento no está precisamente teniendo actividades al 100%, se pueda estudiar y apreciar con mucho detenimiento todos los aspectos de una ley que tiene 502 artículos. Entonces, la verdad, no entiendo mucho las críticas. Yo creo que al revés es una instancia bien interesante para tomar conocimiento de todo el texto, para después, cuando ingrese, ya tener conocimiento de todo el texto y poder llevar adelante las consultas, las críticas y los aportes que obviamente supongo que la oposición querrá hacer. En ese sentido, yo veo realmente como algo de aporte a la actividad legislativa, ¿verdad? Bien, entonces, pasando raya, se envía para el análisis de la coalición en este caso, para luego a una instancia parlamentaria llevar esas inquietudes que podrán ser consideradas y eventualmente existirá la posibilidad de modificaciones o de agregados a la ley de urgente consideración. Ese sería un poco el resumen. Y, Claudia, sí, si me permitís, sí. el proyecto de ley lo tienen todos los parlamentarios, no solo los de la coalición de gobierno. Si hubo algo que me pidió el señor presidente fue que precisamente todos los parlamentarios de todos los partidos, diputados y senadores, recibieran el texto de esta ley, de este proyecto de ley, en forma simultánea, y así lo hice ni bien se me entregara el texto definitivo. Claro. Digo esto porque es muy importante que la población sepa que en este impasse relativo de la actividad parlamentaria, y digo relativo porque vuelvo a decir, estamos trabajando y tenemos previsto el lunes, te adelanto, con el presidente de la Cámara de Diputados, tener una reunión y avanzar, porque creo que este es un momento donde también es importante ayornar y hacernos de todas las herramientas que la tecnología nos brinda para poder tener un Parlamento trabajando activamente, en virtud que nos parece muy importante poder utilizar la tecnología para sesionar en comisiones, y aún si se complicara, esperemos que no, obviamente, pero además esto ya queda de futuro, poder tener un Parlamento ayornado a la tecnología, ¿verdad? Claro, no, así que... Sí, te lo decía la oposición porque es quienes en las últimas horas han presentado precisamente planteos de que no era la oportunidad de hacerlo. Está claro que esto es para todo el espectro político, ¿no? Y vos decías que tampoco hay fecha para el tratamiento parlamentario, por eso ni siquiera se estima cuándo va a ser, en mayo, podría ser este mes, es decir, una vez que se termine de estudiar a nivel de legisladores todo lo que hace a la ley. Vos decías, no hay fechas, pero seguramente ya tienen un cronograma.
porque el presidente, como tú sabes, en esta coyuntura, todo está pendiente de cómo van sucediendo episodios que tienen que ver con esta crisis sanitaria, ¿verdad? Entonces, la verdad que tener una fecha fija en este contexto es muy difícil. Tampoco existe la posibilidad de que se haga estudio por partes de este proyecto de ley urgente, es decir, que, por ejemplo, se empiece con el capítulo seguridad, que es uno de los que más preocupan al gobierno. En realidad, el texto que se va a enviar es este, y como tú sabrás, viene con los 502 artículos. Es decir, este proyecto de ley viene tal cual se había anunciado, con algunos ajustes, y también, no sé si recordás, que el capítulo que tenía que ver con la telemedicina se quitó, se trató anteriormente precisamente por lo que significaba tener ese instrumento vigente con su marco normativo frente a lo que es esta situación sanitaria. Bien, Pero el resto es sí. y se va a tratar en su totalidad. Ayer estuviste conversando con el presidente, por cierto, antes de tomar esta decisión de entregarle el proyecto a todos los legisladores. ¿Hay algo que le preocupe especialmente al doctor Lacalle, en algún aspecto en particular de esta ley de urgente consideración? No, él ha sido muy, muy cuidadoso de que exista en este proyecto aspectos o temas, ejes temáticos, propuestas que fueron de importancia en la campaña electoral y luego en la negociación con otros partidos que forman la coalición. Y en ese sentido, lo que se quiere es cumplir con lo prometido y en ese sentido también es que se manda todo el cuerpo normativo que se tenía vigente. Yo ahora estaba mirando algunos artículos en especial, por decirte, que tienen que ver con la adopción, que tienen que ver con todo lo que tiene que ver también con lamentables episodios que a veces padecemos de maestros que son agredidos o personal de la salud que son agredidos, que está tipificado aquí también. Es decir, hay muchos aspectos que durante la campaña el presidente señalaba en su preocupación, y que hablar el tema educativo y una cantidad de aspectos más, de los más diversos temas que están en este proyecto de ley. Queda claro que es el tema de la educación y que es el tema también de la seguridad, ¿no? El doctor Larrañaga ha tenido intercambios con el presidente a propósito de algunas modificaciones que realmente urgen hacerlas, ¿no? Entonces es por eso que yo te lo preguntaba. De repente allí existe el móvil de dinamizar esto y empezar como a moverlo desde algún punto, ¿no? En este sentido, ¿qué tenés para decir? Imagínate que había el presidente previsto enviarlo la primera semana de instalada la legislatura y el gobierno, y estamos prácticamente a mitad de abril, y esto recién, y en un acto, vuelvo a decir, que tiene que ver con la transparencia y con la comunicación, el presidente decide enviárselo a todos los parlamentarios, no exclusivamente a los de la coalición de gobierno, a todos. Es más, digo, yo ayer me comuniqué con el presidente del Frente Amplio especialmente para decirle que iba a enviarle a él, además del coordinador de bancada, el proyecto de ley, porque si había algo que nos interesaba destacar es que el conocimiento de este proyecto de ley era para todos los legisladores y todos los partidos. Bueno, Miranda tuvo en las últimas horas un encuentro con el PIT-CNT a propósito de la ley de urgente consideración. ¿Ustedes tienen en los planes algún intercambio en estos días a propósito de la repercusión que ha tenido esto y el cuestionamiento por parte de la oposición a la oportunidad del momento? No, el presidente se ha reunido más de una vez con la cúpula de la Central de Trabajadores, están en contacto. Obviamente esta situación de crisis sanitaria ha hecho que se mantengan a todo nivel reuniones para, bueno, como corresponde, estar todos juntos en esta situación, pero ahora lo que resta, vuelvo a decir, yo a veces ayer pensaba cuando entregué formalmente a los legisladores
a los coordinadores de bancada de todos los partidos el proyecto de ley, pensaba que realmente estaba bueno, era algo bien distinto, recibir de antemano un proyecto de ley para su estudio. A las pocas horas ya tenía un comunicado de la oposición criticando la oportunidad de un proyecto de ley que todavía no ingresó al Parlamento. Entonces, me parece que poniendo las cosas en su justo término, esto es un acto de transparencia, estamos con una ley que ya se anunció, que ya tuvo incluso una oportunidad de apertura similar a esta, pero para toda la sociedad, donde hubo aportes, vuelvo a decir, parte de las modificaciones que hoy contiene este proyecto de ley vienen del debate que se tuvo a instancias del presidente, y esta vez lo que sí tenemos con antelación a que haya un envío formal, el proyecto para su estudio. Me parece que nos hace mucho bien el poder tener acceso previo a un proyecto que tiene contenidos que no solo tienen que ver con la educación y con la parte de procedimiento policial, que tanto se hace hincapié, sino, por ejemplo, tiene que ver con los cambios en el proceso de adopción, los plazos, tiene que ver también con considerar aspectos de las micro y pequeñas empresas, hay normativas que tienen que ver con el Instituto de Colonización, hay aspectos que tienen que ver hasta con el cuidado de los animales y tener un instituto, es decir, es muy amplio y por eso lo bueno de tenerlo antes. Beatriz, te queríamos preguntar también por el comienzo de clases en las escuelas rurales, esto que se ha anunciado también en las últimas horas por parte del gobierno, en un régimen no obligatorio, por allí el cuestionamiento de primaria, que no es el momento todavía de reiniciar clases. Bueno, ¿cuál es la apuesta con esto? Y la pregunta puntualmente es, desde el punto de vista sanitario, ¿está previsto algún tipo de protocolo especial, por ejemplo, para que a los maestros que les toque dictar clases en esas aulas se les haga, por ejemplo, un hisopado para tener el 100% de la certeza de que es un docente sano el que va a dictar clases a esos niños? ¿O por el contrario se está pensando en otro protocolo de seguridad? No conozco el protocolo que se está elaborando, sí sé que precisamente este lapso de tiempo se está utilizando para trabajar en los lineamientos claros de cuidado, que el inicio no obligatorio, es decir, como tú decías, no es obligatorio que el niño asista a clase, pero es un proceso gradual que se utiliza además en otros países del mundo, que tiene que ver con también ir viendo la situación tal cual, sanitaria tal cual se viene desarrollando en el país. Y en ese sentido tenemos claro que se están tomando y proyectando medidas que tienen que ver con el cuidado esencial que en todo esto hay que tener. Está bien, pero yo me pongo en el lugar de una madre que va a mandar a ese niño a... Es cierto que son escuelas rurales de clases poco numerosas, ¿no? Pero igual existe el nerviosismo por parte de una mamá y es legítimo, ¿no? ¿Qué garantías se le da a esas madres y a esos chicos? Precisamente no van a empezar hasta que no se le den, o sea, van a empezar dándoles a todos los padres, madres y a la sociedad en conjunto todas las garantías. Por eso las autoridades de la educación se han reunido con el presidente, con las autoridades sanitarias y precisamente se está llevando adelante todo lo que tiene que ver con el tener el cuidado, que ustedes imaginarán, el principal preocupado es el señor presidente, porque todo esto tiene que ver con el cuidado que desde el principio se trasladó a toda la población que hay que tener. Claro, no, Por eso, a ver, como no se va a entender a la mamá o al papá que está preocupado al enviar un niño a la escuela. La maestra va a tener y va a trasladar esa certeza a las familias sin lugar a dudas. Bien, perfecto. Entonces, eso es importante porque trae tranquilidad. Fíjate vos que la pregunta es, y bueno, ¿y esos maestros de dónde vienen? Porque
tanto se ha hablado de evitar la circulación, evitar exponerse por esto de la circulación comunitaria, que el que exista, digamos, todo ese trasiego de transporte, de maestros, en fin, todo el movimiento que genera el reinicio de clases hace que haya un clima de cierta inseguridad respecto a Sí, lo que pueda pasar, ¿no? claro. Yo te agrego que además estoy convencida de lo que es la responsabilidad de nuestros maestros y de nuestras maestras, ¿verdad? Es decir, acompañando a eso van más garantías todavía, pero es en el marco de los cuidados y de tomar todas las medidas indispensables para que este proceso se inicie. Argimón, buen día. Quería consultarle lo siguiente. Buen día. ¿Cómo estás? Usted con Azucena Arbeleche comunicaron que iba a haber una partida para tobilleras. Sí, preguntarle en qué está sí. esta situación y además le agrego, también se vio gran preocupación por parte del gobierno por el posible aumento de casos de violencia intrafamiliar por esto de la cuarentena y el aislamiento social. Si tienen cifras concretas de cuánto ha aumentado. En realidad, lo que aumentó no fueron las denuncias, lo que aumentaron fueron las consultas. Tuviste que hay dos líneas de acción. El 0800-4141, que es precisamente la línea donde uno hace consultas, y en ese sentido allí sí, como suele pasar además en determinados momentos, y así pasa a nivel internacional además, hubo un aumento. No así en número de denuncias, por lo menos lo que nos está informando el Ministerio del Interior. Las denuncias se hacen a través del 911, ¿verdad? Es una línea especial, la línea que tiene que ver con las denuncias. El 0800-4141 tiene que ver, vuelvo a decir, con asesoramiento y consulta. En este sentido, estamos siguiendo todo el tema del proceso de compra de las pulseras electrónicas. Se ha avanzado mucho en ese sentido. Ustedes saben que obviamente hay que respetar ciertos procesos que tienen que ver con el cumplimiento de la normativa legal para las compras, pero se ha avanzado en este proceso y seguramente en breve ya se nos esté diciendo que efectivamente ya llegaron las pulseras, pero además algo que no se puede perder de vista, porque no solo es la compra del dispositivo, sino además la cantidad de gente que tiene, al aumentar el número de dispositivos, la cantidad de gente que tiene que hacer el seguimiento, ¿no? Claro. Y eso también está previsto, lo ha previsto. Así que sí, estamos siguiendo realmente muy de cerca todo esto. Les diré que casi a diario. También les digo que en la ley de urgente consideración viene un artículo que tiene que ver con aquellas personas que rompen los dispositivos. Ustedes saben que son muy costosos y ese costo lo asumimos todos nosotros. Y en más de una oportunidad ustedes han informado que se rompen estos dispositivos, que son difíciles de romper, pero que igual se han dado más de un caso. Y en ese sentido está prevista una sanción a quienes rompan los dispositivos, y a nosotros nos parece muy bien esta medida. Beatriz, te queremos agradecer. Toda media hora es valiosa en estos días de tanta intensidad, así que te agradecemos muchísimo el que te hayas tomado el tiempo para Buen Día. No, yo igual debo ir a tomar un café contigo a Bonizo, así que lo prometido es deuda. ¿Le ponemos fecha? ¿Querés? Mirá, yo si tuviera acá agenda ya te decía cuándo. Bueno. Pero la semana que viene, sin lugar a dudas, hablamos a principio de semana y ya ponemos fecha. Fenómeno. Bueno, todo lo mejor, Beatriz. Que pases muy bien. Para ustedes también. Que tengas buen día. Muchas gracias.